esta anécdota o este comentario que voy a hacer no incluye a José Israel Cuello ni a Federico Enríquez, porque en el caso de José, él es muy culpable de muchas de las cosas en que yo me he metido, como por ejemplo la televisión. Y también es culpable de que muchos de los coproductores que hemos tenido, él ha sido el que lo ha sugerido, pero no pocos, no muchos. Entonces, hay algo que es interesante, que ninguna de esas personas, ni los que están aquí, son personas que han recibido pagos de este programa. Han venido solamente con interés de ayudar a uno, sabiendo perfectamente que las líneas que aquí se siguen no son muy bien remuneradas. Y ese grupo de personas hoy son independientes, casi todos, tienen su propio programa. Y la gente le pregunta a uno algo que yo quiero repetirlo hoy. ¿Por qué se fue fulano o fulana? Y lo voy a decir ahora, después de muchos años. Resulta que cuando uno hace el programa, todo el mundo trae un folder con asuntos. Sí. Y la mayoría de ellos se iba al final del programa con la mitad de los temas sin tratar. Porque el productor no le dejaba decir las cosas. Y ellos se hartaron y cogieron y se fueron, hicieron su programa con su folder, ¿verdad? Lo digo porque mucha gente dice, ¿por qué fulano no estaba? Me decía don Emilio Lapallés que él tuvo 5 o 6 años con José, 6 o 7 años en Raintel y 1 año con nosotros en Síntesis. Y la gente en el súper le decía, te veo siempre con Julito. Bien, señores, a propósito de temas, nosotros le traemos una agenda a José, que mucha es producto de algunas cosas que él ha dicho y que parece que lo han oído. Una cosa es la ganancia de capital. Perdón. Sí, vengo con la ganancia de capital porque en el día de ayer me dieron una noticia, pero como es una noticia de tipo económica y uno no puede jugar con intereses y que la gente se disguste, pues yo creo que esto no lesiona a nadie. En el día de ayer me dicen que se materializó el pago de parte de los accionistas del Banco Nova Scotia a los accionistas del Banco del Progreso, que llenaron sus requisitos legales, poniendo en el listín diario del miércoles 20 la lista de acciones que se ofertaron en venta, y ahí usted puede ver quiénes vendieron al Escocia. Una lista grande en que están familias, muchas acciones están a nombre de los grupos, a nombre de las personas o individuos, es decir que, por ejemplo, está Noris Aida Pozo Perelló, ¿verdad? Está todos los Perelló, hijos, nietos, y aparecen 10 o 12 o 15. Con diferentes cantidades de acciones a razón de esas son las acciones que eran de Rafaelito Perelló y de Industrias Banileja, que pasaron a la muerte de ellos a ser acciones nominales de la familia. Pero también están las compañías de inversiones, los Vicini. El asunto es que se dice que ayer se emitió... Las compañías de inversiones son los Peñavalles. ¿Son? Los Peñavalles son sí, bien. Quisiera decir también que el origen del banco, yo tengo una teoría, pero solamente con José puedo hacer la versión, porque José no me va a pegar, porque los otros que voy a mencionar sí me darían con mucho gusto un rapapolvo. Sí, señor. Miren,
Se dice que ayer se dieron 300 millones de pesos, dólares. De rublos. Y que de esos 300 hubo un cheque extra que era de 10 millones de dólares. Supongo, José nos va a explicar ahorita lo que es ganancia y capital, que no necesariamente es el 25% del cheque de 300, sino de la diferencia, que es lo que José ha dicho, la diferencia entre lo que me costaron esas acciones y lo que las vendí. No es un impuesto sobre beneficio, es un impuesto específico para la ganancia del capital que se acumula durante la tenencia de ese bien, que puede ser una empresa o puede ser unas acciones. Ahora. Y hay intangibles. O el intangible. El intangible, el mercado dominicano. Es lo que yo digo, José. Las cuentas que se Yo no me explico por qué, por ejemplo, los Vicini, un nombre de 100 años se lo cambian y le ponen que inicia. Si el nombre es solo de Vicini. No, pues, primero pasaron por Vinci. Hicieron una escala antes de llegar a inicio. Sí, pero mira, tú recuerdas que una vez. Eso es resultado del aislamiento que tienen los que hoy son jefes de eso. Sí. Durante tantos años que se pusieron viejos por allá. Sí. Y de repente le dicen, mira que don Gianni se está muriendo un día de esto, vengan a asumir. Sí. Entonces ellos han dado su bandazo. Sí, pero. Pero es una empresa de inversiones de capital pero que ellos montaron en la carretera de Boca Chica, por ahí. Sí, pero lo que gastaron muchísimo dinero y después la cerraron. Ahí, sí, no se terminó. El tema es que cuando tú dices de que hay un intangible, yo recuerdo, y que creo que tú escribiste algo en el momento, que el Banco de Reservas financiaba, creo que a Central Romana, cuando era una empresa extranjera. Entonces, me parece que en esa época de la Guerra Fría uno pensaba que la inversión extranjera no debía de utilizar los recursos crediticios de la banca nacional. Y como el Banco de Reservas financia Central Romana, la zafra de Romana. Entonces, un miembro distinguido de la Junta Monetaria me decía, nosotros somos un banco, nosotros tenemos que prestarle a quien paga, y esa gente no necesitan ni siquiera mandar un estado financiero, porque Central Romana es una institución que en ese momento tenía 60 o 70 años ya de fundada. Había pasado naturalmente por 2 o 3 manos, desde la Puerto Rico, Sugar, qué sé yo. El asunto es que ayer se dice... Portadeo. ¿Perdón? Y Portadeo había pasado también. Ayer me corrigieron que cometí un error. Cuando compraron los Fanjul a los Bludon, o a la empresa que Bludon había puesto, no fue un 5 que le dieron a los 3 dominicanos, fue un 8%. Es decir, que Carlos Morales, Martínez Lima y Papo Menéndez se quedaron o le ofertaron, compraron 25% de la compañía entre los 3, alrededor de un 8 y piquito cada uno. Eso es la corrección que me hizo un experto en Central Romana. Corregido el asunto, paso a decir que ayer realizó una visita de cortesía la embajadora de Estados Unidos al director de Impuestos Internos. Me recuerda que cuando se hizo la primera ganancia de capital, que fue Verizon, la que trajo la gran discusión, el embajador americano visitó a Juan y a Germania para que le dé un chin más barato el impuesto. Sí, de 500 millones hasta trajeron legisladores, congresistas a presionar, y Leonel se lo dio por 200 y pico, se lo puso más barato. Yo no sé, esta que es una embajadora que para mí, naturalmente con sus funciones, porque ella vino a hacer cosas, ella es embajadora de un gobierno, me es más simpática que los que había anteriormente,
quiero decir que dicen que ella vino a ayudar un poquito a la recuperación de dinero de lavado de activos que se utilizaban bancos americanos para esos fines. Eso es lo que se dice. Ojalá que haya sido así y no haya sido para intervenir en algún tipo de operación. No fue en la de la Escocia, porque yo tengo otra versión de la Escocia, pero nadie me la que me puede traer un rapapolvo. Y es que esa empresa, el Escocia, no es 100% canadiense, ni inglés. El Escocia tiene un % importante de inversión dominicana. Así es. ¿Por qué lo digo? Porque yo no sé, déjame ver cómo estamos de invitados, porque este es un cuento que se coge 5 minutos. En la Arzobispo Meriño, esquina Mercedes. No, en la Isabela hay Católica. 4, en el Arzobispo Meriño, esquina Mercedes, estaba el Hotel Francés en una esquina y en la esquina opuesta estaba el Editorial Duarte. El Editorial Duarte era una editora de la familia Cuello y resulta que yo asistía diariamente a una ceremonia económica que consistía en depositar la venta de una tienda que tenía mi familia en la avenida Duarte. Cogía un carro público y en esa esquina yo me desmontaba. En esa esquina que yo me desmontaba estaba el Editorial Duarte. Saludaba con mucho afecto al profesor Cuello, que era recién llegado de Santiago y colocado ahí. Cruzaba frente a Svelti y llegaba a la Escocia a depositar la venta de ese día. Los empleados del Banco Nueva Escocia en ese momento eran Rafael Perelló, cajero; Fernando Casado, el magistrado, cajero; Bobadilla, contable; Lourdes, que fue después la esposa de Bobadilla, encargada de cuentas corrientes; la mamá de Bernardo de Filló, encargado de certificados a plazo fijo; Luis Taveras, encargado de cuenta corriente; el señor Heber Hunter, gerente, y las 2 hermanas de Rafaelito Perelló. Es decir, las 3 hijas de Mazú, de las 5, 3 trabajaban de secretarias del banco. ¿Por qué hago ese cuento? Porque los Perelló fueron los primeros dominicanos que dejaban unos pesitos depositados fuera en Canadá en una cuenta en el banco canadiense, porque en Nueva York no tenían ni siquiera agencia. Y tenían aquí una sucursal aquí, una en Santiago y después una en la Kennedy. Ellos no hicieron más de 4 sucursales en el país. Nunca. Un banco súper conservador. El asunto es que uno se sorprende cuando el Banco Nueva Escocia compra los activos que valen de Baninter. Y tú dices, ¿pero qué pasó con el Progreso? Que los italianos dueños del Progreso, que eran Barletta, Vicini, Ladurne, Perelló, no quisieron aceptar la propuesta de Perucho, que quería comprar el banco. Y alguien dijo que como un banco chiquito iba a comprar un grande. Gianni, que estaba dirigiendo el grupo, dijo, nosotros no nos vamos a meter en un lío a estar comprando bancos. Echen esa operación para atrás. Pero llegó inclusive a recibir el banco en un momento dado. Cuando eso ocurre, entonces Hipólito Mejía, con los Peruchos, cuando te escuchos, ¿verdad?
entonces buscan una persona con Perelló, que era muy conchanchan de Hipólito, y buscan a la Escocia, donde ellos son accionistas, porque Indubán era accionista en Canadá, y es que compran esas acciones. Hoy más tarde el mundo da vuelta y el Progreso entonces cae en manos, en vez de ser Van Inter en manos del Progreso, el Progreso en manos de la Escocia. Eso fue lo que ocurrió. Puede que me digan lo que sea, pero que me desmientan. Que me desmientan. Hoy hacen la operación, ¿verdad? Los León no quisieron comprar y le entregaron entonces el Bancrédito, que después fue Banco León. No quisieron seguir y se fusionaron con el VHD, que por cierto, esas fusiones son para evadir parte de ganancia capital, Pueden evadir si el inspector a cargo. Porque hay inspectores que también hacen ceguera voluntaria. Bueno, pues, aquí se ha vivido el tiempo. Y tú me vas a decir a mí que Ramoncito Báez se pasó con 55 mil millones sin que lo sepan los gobiernos y la superintendencia. Se cogió 55 mil millones y los otros no se dieron cuenta en 10 años. No, eso es ceguera voluntaria pagada. Bueno, el superintendente de banco le acababa de vender un banco a él mismo. Hay un superintendente que le vendió su banco antes de. Sí. Entonces, y había una disposición que el que compraba un banco deficitario le daba 4 años sin impuestos. Entonces, ¿tú crees que la embajadora no fue a hablar de cosas de él? Esta es una embajadora más discreta que todos los anteriores, ¿verdad? No, es más decente, porque los últimos dos, Hertel y los pájaros, eran medio raros, ¿verdad? Eran medio raros. Le gustaba la bulla. Sí. Pero ellos no lo ocultan, eran dos pájaros. No eran dos pájaros. No, porque le gustaba que se supieran mucho las cosas. Tenían una misión muy personal ellos aquí. Exacto, pues, sí. Ya hasta desfilaban. Sí, toda esta vaina. Ahora, ese no es el tema. Su naturaleza es respetable, eso es su. Bueno, pero eso funciona la política. Esto es igual que, óyeme, José, dando un salto, el tema de Venezuela y Colombia. Tú sabes lo que es un hombre que toda su vida lo que ha hecho es negocio, creando expectativa y presionando al otro que va a hacer negocio. El carajete ese de Corea anunció que iba a bombardear Nueva York. Sin embargo, ellos tienen la segunda reunión con él, porque él es un negociante, negoció con él. Y tú te crees que un hombre que iba para Vietnam, mañana o hoy, donde mataron tanto americanos y ellos mataron tanto vietnamitas, él va a coger para allá después de haber invadido Venezuela? Hay gente que soñó que el 23 era la invasión de Venezuela y te creyeron esas cosas. Mira, te voy a decir eso fue guerra psicológica para volver loco al tipo ese allá tanto fue así que hubo gente que sacó su familia. Sacó su familia, José. ¿Loco a quién? Al loco. Pues nació loco. Aquí. Sí. Pero estoy diciendo al doctor, pero ven acá. ¿Quién es un dictador? Y Trump se ha visto con él más que con muchos de sus funcionarios más cercanos. Es decir, ha conversado Trump más. No es un negociador, es un negociante en la política y todo lo negocia. Pero negoció con Corea y no va a negociar con Venezuela. No ha negociado porque no quiere entenderlo. Ahora, ¿qué se parece Siria, Putin, a Venezuela, Putin, China? Lo que pasa en el caso venezolano, para no dispersarnos mucho, es que el conflicto de hoy se produce cuando ya hay capitales muy altos de China y de Rusia en Venezuela. Le deben. Y muchos intereses acumulados que no se han pagado. Sí, intereses y capital. Intereses y capital. Es una situación totalmente nueva en los conflictos anteriores de Venezuela, Estados Unidos, que los ha habido. Y América Latina. Y América Latina. Ahí hay dinero ruso y dinero chino comprometido en la jugada. Y no hablemos de Irán
irán otros. Hay muchas cosas de ese tipo que dificultan una solución militar, porque cada quien quiere su pedazo. Y este señor tiene muy poca habilidad. Fidel sobrevivió 60 años, pero Fidel tenía un charme, tenía además cultura, tenía todo un desenvolvimiento de cubanos, una clase media alta, que son gente, se conquistaron la Florida. Esa clase media de Fidel Castro, la misma de Fidel Castro, conquistó la Florida. Y eso sí es irreversible. Eso se quedó ahí, eso es cubano, ya han ganado 2 elecciones en Estados Unidos, lo he dicho varias veces. Ahora, en cuanto a la ganancia de capital, lo que la Escocia tiene que hacer es retener el 1% de la operación, que en este caso son, ¿cuántos? 500 millones fue que dieron. 300. 300, bueno, son 3 millones. No, le dieron 10 al Estado. ¿Le dieron 10 al Estado? Sí. Bueno, entonces ellos hicieron su cálculo. Pero no necesariamente los 300 son beneficios, ¿verdad? No, de ninguna manera, es una inversión básica. Y recuérdate tú que la familia Vicini rescató al banco cuando ellos pagaron al Progreso. O sea, probablemente en esa operación hay pérdida de capital, no ganancia. Sí, exacto. Probablemente. Exacto. En el día de ayer, el presidente Maduro cometió la inmadurez que le ocurre generalmente a aquellas personas que juegan con algo que no tienen el control ni tienen... ¿De qué estoy hablando? A veces tú ves en la prensa que alguna muchacha bonita es violada o es abusada. Y yo les aconsejo siempre a las mujeres que tienen que conocer cómo piensan los hombres, cuál es la estructura mental del macho, que independientemente de sexo, de la civilización, de la educación, es macho, la parte masculina de la reproducción. Y tienen que pensar cómo es el más agresivo. Entonces no se pueden provocar a los machos. Y hasta en el vestir tienen que tener cuidado. Lo mismo le digo a los políticos, cuando no se tiene conceptos claros de lo que es democracia, usted no puede jugar a la democracia. Una vez Salvador Jorge Blanco le dio una entrevista en Washington a Bárbara Walters, y ya he dicho 2 o 3 veces que ella le preguntó por la invasión de los Estados Unidos, y él dijo, es una violación dice, pero usted es presidente por esa invasión, si no tuvieran los comunistas cubanos allá mandando. Ahí tuvo que quedarse callado. Lo mismo le pasa a Maduro. Le da una entrevista a Telemundo. Imagínense usted, Alicia Ortega Macho, Jorge Ramos, que su única función es joderle la paz. Puso loco a Donald Trump, ha puesto loco a muchísimos presidentes. Y entonces Maduro se pone en manos de él, como se puso de Andino Peña en manos de Alicia. Lo cogió y lo volvió un trapo. Hipólito en manos de Jorge Ramos también. Jorge Ramos volvió a Hipólito. Entonces lo que yo quiero decir una cosa. Después que le dijo dictador, se irrita, lo tranca 3 horas y le confisca el video. Usted no puede jugar a la democracia si usted no la entiende ni la ejerce. Ya tiene el problema, no puede provocar. Vaya, si no la siente. No informa. Entonces, ¿para qué usted se pone de baboso a dar entrevista a un hombre que su trabajo es joderle la vida al otro? ¿Verdad? Ese fue cuando le pusieron unos venezolanos comiendo basura. Se termina la entrevista. Sí. En Nueva York la gente come basura, los hombres. Una basura americana. Tiene mucho contenido proteínico. Ayer dijeron que por qué en vez de ayuda humanitaria no mandan la basura de Estados Unidos a África, que tiene suficiente proteína para alimentar los niños famélicos de Biafra, ¿verdad? Sí. Porque ayer me decía alguien que un niño negro desnutrido no llama la atención, es casi portada de National Geographic. Es normal. ¿Verdad? Pero un niño blanco parte el alma. Un niño blanco pasando hambre parte el alma, ¿verdad? Es más,
yo viví un niño blanco en Palestina, y dice, ese tiene que ser árabe. Ese tiene que ser árabe, no es anglosajón. Sí. Pues un blanco desnutrido o maltratado es árabe. No, el pequeño Ailán, doctor, recuerde que era un niño blanco, un inmigrante sirio, que el niño que encontraron así tirado en la orilla de la playa, pero inmigrantes africanos muchísimos mueren en alta mar en el Mediterráneo. Tarzán era un niño blanco árabe. Se puso moreno con el sol también, sí. Pero ahora mire, doctor, ¿usted sabe quién es el que tiene el máster, el que volvió loco a Jorge Ramos una vez? Fue Aníbal. ¿El qué? Aníbal de Castro ¿Qué fue, hizo? O que volvió loco a Jorge Ramos una vez, que fue que una vez le fueron a entrevistar, entonces no le salió con Aníbal. Con Aníbal no le salió la Aníbal. Manipulación de la entrevista. Aníbal por delante y por detrás. Filo con filo no corta. No, no, Aníbal es el periódico, uno de los más talentosos. El que se vaya a enfrentar a Jorge Ramos, que se asesore con Aníbal primero, que coja un cursito, yo creo. Bien, José, hay médicos aquí que a veces cogen a un general y le quitan el alcoholismo, ¿verdad? Ajá. Lo tratan. Yo le quité el alcohol a Ney Bar. Le quitó 2 botellas de alcohol. Sí. Y curé a fulano y encueré a Perencejo. Y le he metido el dedo a todito que yo y ellos creen que los conocimientos de medicina que ellos tienen, que son verdaderamente genios, Nicolás Pichardo, Héctor Pereira, Fernández Caminero, se trasladan a la política y a la economía. Y resulta que tú puedes ser un genio en una cosa, pero no en todo. Y tienen un desorden en la administración de sus clínicas, que a lo último que han llegado es a que ayer dijo una funeraria que los cadáveres le están llegando en descomposición porque no entregan el cadáver hasta que no pagan la cuenta, porque esa es la forma de ellos cobrar, y ellos tienen que hacer un curso. La retención. Pero entonces se descomponen, José, porque a veces conseguir... Pero hay nevera ahí. Ahora yo me pregunto... ¿Hay frigorífero? ¿Quién fue que le dejó Hubo uno que le dejó a Fran Johnson un preguntar, y si bueno, también quédate con él. Quédate con él. Hubo uno que le dejó un muerto a Fran Johnson en Santiago. se cuenta. Y a la cuenta se cuenta que un matrimonio puertorriqueño llegó. Y el hombre le dio un patatú, un infarto, y lo metieron en una clínica, murió en la clínica y la cuenta, y dice, pero los cuartos yo los tengo allá, bueno, vaya y búsquelo porque hasta que usted no lo traiga no le entrego el muerto. Y la mujer se fue y se quedó en Puerto Rico. Ay, Dios. Tuvieron que enterrar el señor en el cementerio del Ingenio de Santiago. Ay, Dios mío. Pero eso se soluciona con una prima, con una mora que incluya lo que es el costo del frigorífico por tantos días que se vaya atrasando en la entrega. Bueno, pero espérate, si dejan ir a la boricua, la boricua se enamora rápido de otro. Sí, seguro. Se levantó uno Y en el avión. De una vez. Se olvidó del muerto. Señores, hay un cuento de un judío que vendía quesos. Los judíos y los árabes dicen que son muy interesados por asuntos terrenales. Son los puntos comunes de los judíos y los árabes en la tienda. ¿Tú sabes? Sí, porque está ya Israel e Ismael. Israel y Julito. Ismael. El cuento es que la señora entra a la tienda de quesos y le dice, yo quiero ese queso. Mira, el judío le saca el queso. Ese queso no huele bien. Dice, oh no señora, el que hiede soy yo, por venderle la vaina. Tú sabes que nosotros hoy estamos como el doctor Chapatín. Estamos como el doctor Chapatín. No. Repitiendo cuentos. No, espérate. Bueno, pero va a ser así. La mujer de uno, tú no le pasas un chiste, se lo sabe todito. Espérate. Todos son viejos. El cuento es que tiene que tener una zapata la cosa. Resulta que Víctor Díaz decidió defenderse echándole mierda a los otros. O porque Temo marcó el camino. Cuando Temo dijo, yo pedí cuarto ¿Quién dijo? Temo. Sí. Yo pedí dinero a todo el mundo para el partido. Y lo soltaron. Sí. Entonces, Víctor Rúa, Víctor no, Díaz dice, oye, el secretario eso final. no es lo peor. Lo peor es que ahora resulta
que está bien, ahora el PRM demanda al PLD por fondos de Odebrecht. Espérate. Por lavado. Es lavado, pero hay otra cosa. Rondón no va a hablar sobre quién él emitió cheques en la campaña. Oye, ese está riendo, el coloradito ese. Ya. Oye. El intruso. ¿Cómo se llama el de Santiago? El que compró las águilas por poder. Luis Horacio Cano. Nosotros publicamos los 3 cheques, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña y Leonel Fernández en el 96. Iguales y complementarios. Igualito y la misma suma, 100,000 pesos de cada uno le dio. Entonces, ese día. el mismo día Sí, le mandó a cada uno. El Banco del Progreso era el cheque. Además. ¿Verdad? Entonces, ahora resulta que yo no sé si Rondón va a hablar y decir a quién él le dio. Es mejor que se me calle. Que no diga nada. No diga nada. ¿Verdad? Pues sí, entonces el que hiede soy yo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero él se queja porque Temo lo sacaron. Acá para Temo lo sacaron. Sí. ¿Por qué? Tenemos marco de camino, por ahí Sí, se va a diluir el problema es que cree que metiendo a Catalina, trancan el pleito de Leonel y de Danilo es que Leonel se cree que metiendo a Danilo en Catalina, él es presidente. Y se pueden los dos joder. Eso es lo que ellos no tienen. Entonces tú lo ves pero que Catalina no se menciona ahí. Pero seguro que se menciona. ¿Y Odebrecht qué? ¿Y Odebrecht qué? Odebrecht sigue ejerciendo en Catalina. Pero que debe seguir y en las otras que... Y él sigue cobrando. Y en toda parte del mundo está trabajando. Pero eso es un acuerdo. Acuerdo previo que no le excluye Catalina. Lo que pasa es que no se ha dicho la mano que mece la cuna, que son los generadores. Ahí tienen 3 posiciones de prender, y no se ha dicho. Ojalá se dilaten más y no tuerzan el eje ese. Porque si le dan un fuetazo, ahí sí se acabó la... Que se coman su tiempo, que se póliza coman de su seguro tiempo, que traigan al hombre de que vendió el generador y que prenda su vaina bajo su responsabilidad. Pero eso es lo que dice el contrato. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el contrato. Todos esos muchachos no hay viejos, prisa, todos esos muchachos viejos de la CDE no tienen por qué estarle poniendo la mano a esa máquina. No, pero que cuando se termine una obra hay que probarla. ¿Cómo es? Que los muchachitos esos de CDE no tienen que poner la mano a esa máquina. Esa máquina no está para eso. Eso no es para ellos. Esa es la planta más grande que se ha concebido en esta patria. Está poniendo mano muchachos que no saben prender un bombillo. Y 4 que están atrasadas, que habían construido después. La suerte que Y 4 más que en los 4 años tenían que construir. que iban a hacer una planta nuclear. Sí. De que ahí quedaba República Dominicana por estar poniendo manos. Venezuela, dile a Catalina que te compre un guayo. Señores, decíamos que vamos a decir ayer, hoy no va a ser, porque José sí conoce, de quiénes son las empresas dominicanas hoy, después de haber fusiones y compras e inversiones y esas cosas de ganancia de capital. Y la inspiración vino por oferta de venta de acciones del Progreso. Sí, pero ahí cuando mencionan a los Perelló, así de Granado, es la herencia de Don Masú. De Rafaelito. No, es que Don Masú no hizo el Progreso. Pero los Pozos Perelló son descendencia de Don Masú. Sí. ¿Y los Abreu qué son? También. La esposa de Don Masú era Abreu. Por eso él es Perelló Abreu, Rafaelito. Sí. Eso es que aquí en el país habían unos grupos agroindustriales en que yo nunca supe la injerencia de Trujillo en ello y cómo se mantuvieron. En azúcar, cómo se mantuvieron los Vicini fuera del alcance de los Trujillo. En café, cómo se mantuvo Industrias Madrilejas fuera del alcance de los Trujillo. Y en la manicera, sé un chin de Negro Trujillo. Adelante. Pero espérate, en el caso del café, Trujillo creó café dominicano. Creó cacao dominicano. ¿Quién?
Trujillo, Ajá. café dominicano. Pero no con Mazú, ¿verdad? Con Mazú, Con Mazú. pero claro que sí. Trujillo asoció a todos los productores de café del país y montaron café dominicano para tener unas ofertas de cara a la exportación más grande, más diversificada. Y el cacao lo hicieron con los Muné y los todo. Igualito. Yo pensaba que ellos no se habían metido en el cacao. No. Digo, ¿quién le decía que no a Trujillo cuando Pero yo cuando quería ofrecía un saber a negocio? dónde estaba Trujillo de socio, José. Era socio de café dominicano Y de cacao. y de cacao dominicano. Y, Eso- y del maní. ¿Cómo? Y del maní. No, en el caso del maní, esa fue una empresa que creó un señor apellido Malagón. Todos los malagones son inteligentísimos. Y es una fábrica que concibió un individuo dominicano de Santiago. Bien, este hombre tenía su empresa, pero a medida que crecía la empresa, le mandaba capital para la expansión y se asoció con los Bonetti, que eran Sí. El Entonces poder- Bonetti sale del gobierno para meterse en la manicera. en el 48. En el 38. En el 48. Él era ministro de Interior, fue el último cargo que tuvo. Santanita. Sí, ministro de Interior, y se retiró ahí. ¿Y tú sabes quién era viceministro con él? ¿Quién? El de la ferretería, ¿cómo se llama? Fritz. No, el ferretería Riera era Germán de Marchena. Era la ferretería Rí. No, pero, el de la ferretería, ¿cómo se llama? Frente al cementerio. Ufán. Ufán. Marino Ufán. Era el viceministro. En y aquella y se fueron los dos juntos a la vida privada. Ya. Y más nunca tuvieron cargo, Marino jamás Ufán, desarrollaron sus negocios. Mateco. Exactamente. Bueno, ¿y quién sustituye a Santana Bonetti en el Ministerio del Interior? No. Anselmo Paulino, que estaba creciendo. Subiendo. Sí. El primer ministerio de Anselmo Paulino. Bien. Ahora bien, esa empresa tuvo en algún momento a Negro Trujillo como presidente de la empresa. Y Llegó a aparecer como presidente. como presidente, sí, hay un momento que él es presidente de la compañía. Y mantuvo esa relación siempre con ellos. Ahora bien, hubo una historia ahí. Espérate, ¿y el papel de Enrique Armentero ahí cuál fue? Bueno, cuando se produjo el incendio de la manicera se constituyó como compañía, Sí. no como empresa, sino Sí. como compañía en el 37. Y estuvo operando bajo la dirección de su fundador hasta que en el 48 ya don Santana asume la empresa. Pocos años después, o antes, no sé, se produjo un fuego famoso en la manicera, se puede buscar en los periódicos, se incendió completa. Y el seguro lo tenían los armenteros, que representaba la compañía. El seguro. El Ellos seguro. cobraron el seguro Entonces, en acciones. Exactamente. Ahí entraron los armenteros, que fue providencial para esa empresa. ¿Por qué? Pero entró de presidente. No, que va a ser presidente. ¿Y cuándo es que él funge de presidente? Cuando- Después. cuando confiscan. Cuando matan a Trujillo. Cuando matan a Trujillo, confiscan y los armenteros que tenían pocas acciones ahí asumen la presidencia en acuerdo con el Consejo de Bien. Estado, en que ellos pasan a ser presidente de la compañía y el Estado designa el administrador porque era el principal accionista. Bien. Hasta que entonces le devuelven a los Bonetti en el gobierno de García Godoy, una sentencia de la Corte de Apelación del Distrito, le devuelven y los Bonetti vuelven. Bien. Pero el manejo, el papel de don Enrique Armentero frente a esa empresa la salvó Fue protegida. de la protegió. depredación del Estado, Sí. pero deformó su origen. Bien. Porque de ser una empresa arraigada en la producción local, pasó a ser una empresa importadora de aceite de, aceite. Ghana, que era más barato que producir aceite Y aquí. ya esa es otra historia. No se pierde el próximo capítulo de la empresa nacional. Estamos repitiendo cosas, todo eso se ha dicho aquí en otras No ocasiones. importa. No, pero es que me siento de doctor Chapatín. Hay que Qué decir vaina. cosas nuevas. Pero hay gente que no lo había oído. Sí, es verdad. Pero ahí está yo- completa. Yo lo he oído muchas veces. Pero la gente no. Lo, Tú eres que estás... lo que le molesta es que le repitan las cosas. Oyen Tú- todos los días y anotan. Una patica más.